Nuestra teleaudiencia en Puntos de Vista sabe que este programa de líderes de opinión viene realizando un seriado con personalidades de Pereira que han participado activamente en la historia y en la actualidad de nuestro Aeropuerto Internacional Matecaña. Hoy tengo el gran placer de compartir esta mesa, este café, con el doctor Francisco Valencia López, quien fue gerente del Aeropuerto Matecaña durante 4 años en la administración del alcalde Carlos Maya. Sin duda alguna, uno de los mejores gerentes que ha tenido el Aeropuerto Internacional Matecaña a lo largo de su historia. Sin embargo, es bueno recordar que Francisco Valencia pues, tiene una maestría en administración de empresas, siendo abogado egresado de la Universidad Libre de Pereira y especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales. Su capacidad profesional no se discute, es una persona muy transparente, es una persona que se ha ganado el afecto y la confianza de los pereiranos por su gestión administrativa, tanto en el aeropuerto como en la empresa Aguas y Aguas, en la que también estuvo durante 4 años en la administración del alcalde Juan Pablo Gallo. Después de esta pausa entraremos a hablar con Francisco Valencia exclusivamente sobre el tema de nuestro Aeropuerto Internacional Matecaña, que en agosto próximo cumplirá 80 años desde su creación. Somos energía de Pereira, es por la gente de nuestra región. Somos energía de Pereira, tú nos inspiras a dar lo mejor, a dar lo mejor. Yo tengo una relación de afecto y amistad personal con Francisco. Voy a omitir el doctor, que lo tiene muy merecido, por cierto, pero en este momento quiero hablar con el exgerente del Aeropuerto Matecaña. Francisco, gracias por aceptar esta invitación de Puntos de Vista. Luis, a ti, muchas gracias. De verdad, unas palabras muy generosas. Gracias también por construir este espacio de opinión que lo has hecho a pulso, donde los temas gruesos de la ciudad pasan por acá, y dispuesto a hablar de nuestro aeropuerto, realmente el núcleo de desarrollo tal vez de los más importantes que ha desarrollado la ciudad de Pereira como capacidad institucional, como acervo y como capital, no solo institucional, sino moral, porque nos ha impulsado a hacer cosas realmente desafiantes. Entonces, para mí es un placer estar acá. Pues yo tenía una inquietud inicial para plantearle, pero se la volteo, porque está usted tocando el corazón del civismo y del sentido de pertenencia a los pereiranos, que es como la esencia, la naturaleza misma de lo que significa el aeropuerto para la ciudad y los pereiranos, ¿cierto? Así es, el aeropuerto realmente vinculó los esfuerzos de nuestros abuelos en una titánica misión de construir acá una infraestructura de esta naturaleza que en su momento era una explanada, donde todos nuestros abuelos contribuyeron en ese propósito. Y siempre el aeropuerto le ha dicho sí a la ciudad, a sus ciudadanos, a sus habitantes, en cualquier propósito que hemos soñado con él. Las inversiones que se vinieron cuando se estaba construyendo la posibilidad de certificarlo, que era una necesidad, primero fue una posibilidad de desarrollarlo a esos niveles, luego una obligatoriedad, y luego cuando ya estaba certificado que se quería seguir impulsando el desarrollo del aeropuerto, lo decía Mauricio Vega en una entrevista de estos días, que ya la ministra Cecilia Álvarez le dijo, no, no hay más plata, revisen este esquema de APP, y ahí se embarcó en ese nuevo propósito. Y hoy se está pensando en ese gran aeropuerto regional del futuro. También lo está haciendo el aeropuerto Matecaña, de manera que, como lo mencioné, siempre le ha dicho sí a los propósitos de crecimiento y desarrollo que ha querido o que ha soñado la gente de Pereira con eso. Ese es un buen resumen que hace Francisco Valencia López sobre lo que significa el Aeropuerto Internacional Matecaña para los pereiranos, a tal punto que durante muchos años la clase dirigente y los pereiranos en general se han opuesto. Yo personalmente no, pero entiendo el sentido de pertenencia del grueso de la opinión pública a que el aeropuerto Matecaña sea trasladado a Cartago o que se haga otro aeropuerto.
hay un amor entrañable, como el cuento del cariño verdadero cuando uno tiene un carrito viejo, ¿cierto? El aeropuerto es así, como el cariño verdadero de los pereiranos. Luis, lo que pasa es que buena razón tienen quienes consideran que el aeropuerto no se debería trasladar, pero ese pensamiento o esa visión también encarna una realidad y es de quedarnos así como estamos. Quienes pensamos, porque yo consulto contigo, en que el aeropuerto y la región merece una infraestructura eco, una infraestructura mucho más grande. Y lo va a exigir. La realidad es que, así como lo mencioné, el aeropuerto siempre le ha dicho sí a los propósitos de desarrollo, en un propósito y en un deseo de quererlo construir más grande, de tener acá la posibilidad de recibir operaciones de aeronaves categoría igual eco, un 330, un 350, por ejemplo, el que vuela Bogotá-Madrid, el aeropuerto nos va a decir, no, acá ya no se puede más. Entonces, en ese anhelo, que yo creo que el grueso de la población ya lo va suscribiendo, ya tendremos que pensar en otra localización. En la administración anterior, nosotros incluso ofertamos por la compra del aeropuerto de Santa Ana, una transacción que no se pudo lograr por la diferencia en las valoraciones, pero que tiene todo el sentido también para desarrollar carga, para desarrollar esa infraestructura que realmente soportaría todas esas virtudes logísticas que por años hemos trabajado. Entonces, si queremos un aeropuerto que realmente tenga esas alas adicionales, esos servicios complementarios, esta no es la localización, hay que buscar una nueva. Entre otras cosas, si me equivoco me corrige, porque ya no podemos hablar como en los años 60, 70 de Pereira. Ya se habla de Pereira como eje de una región. Estamos hablando del norte del valle, inclusive Chocó. Siempre, y mira que es como pensar al contrario. Siempre el aeropuerto nos ha significado una bandera de independencia, de autoridad y autonomía. Y autonomía, mejor palabra, autonomía, pero es pensarnos solos. Ahora, ese proyecto que ha estado pensando la ciudad por años, ya no podemos pensarnos solos. Tenemos que pensarnos en una ciudad-región, con otros, que lo hacen mucho más difícil y mucho más desafiante. Y hay que decirlo también, el gobierno nacional no ha ayudado en ese sentido, con una contrariedad que la planteo. El gobierno nacional le ha entregado recursos a Pereira, digamos en menor medida, pero ha acompañado el propósito de Pereira. Le ha entregado recursos a Manizales, le ha entregado recursos a Armenia, de manera que oxigena el pensamiento individualista de cada aeropuerto. Y eso nos pone a caminar en sentido contrario. Si nosotros tuviéramos una necesidad común que pudiéramos verla mucho más claramente, con toda seguridad ya nos hubiéramos sentado a la mesa a resolver esta dificultad. Pero nos oxigenan cada año, cada cierto tiempo, de manera que le da autonomía e ilusiones al propósito individualista de cada aeropuerto. Y eso es delicado porque estamos perdiendo tiempo y recursos. Sí, señor. Esa es una reflexión que tengo en mente hace mucho tiempo. Sí, el tema de Aeropuerto Internacional Matecaña ya no de Pereira como un sentido de pertenencia tradicional, sino Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira para la región, como la responsabilidad que tiene un padre de familia, que no puede ganar plata solo para él, sino que tiene que pensar también en los hijos y hasta en el resto de la familia. Es un símil que se me ocurre, pero que parece que es lo correcto, pensar ya no tanto en desarrollo local, sino en desarrollo regional. Después de esta pausa, vamos a escuchar al exgerente del aeropuerto Matecaña, Francisco Valencia López, sobre cómo fue que llegó él a la gerencia del aeropuerto justo 2 meses antes o un mes larguito antes de que se iniciara el terrible fenómeno de la pandemia del COVID y cómo sobrevivió a esa pandemia no solamente Francisco, sino el mismo aeropuerto. Después de esta pausa.
El aeropuerto venía en una construcción avanzada, recuerdo tal vez 74, 73% de ejecución de la obra de la nueva terminal. Perdóneme, porque una cosa es ver el aeropuerto en la construcción de la terminal de pasajeros y otra cosa fue lo que se hizo durante la administración de Yolanda Cerón, que fue el alargamiento de la pista. Estaba en 1800, me parece, y quedó Sí, es un poco más de 1.800 y tenemos 2.200 efectivos. Eso es lo que tenemos hoy. Sí, correcto. Que es la plataforma que uno alcanza a observar cuando va hacia la Villa Olímpica. O sea, toda esa cinta asfaltada, esos son 2.200 metros, donde con recursos propios y de la nación se hizo el esfuerzo para llevarlo a un nivel de certificación. Eso le tocó a los gerentes anteriores. A Yolanda Cerón. A Yolanda, al luego alcalde Mauro. ¿Quién vino? No, entre Yolanda. Bueno, Yolanda. hay una serie de gerentes y antes, quien me antecedió llevó la ejecución de la construcción hasta un 73-74%. Y entonces en la administración anterior, Sí. en la cual yo participé, finalizamos esa construcción. En medio de ese propósito y muy rápidamente nos entra el monólogo descarnado del COVID. De la pandemia. De la pandemia. Fue muy difícil. Realmente el temor que suscitaba, y en muchas reuniones lo planteamos, era que el constructor no se nos fuera a quebrar. A poder terminar, poder hacer esos esfuerzos y que realmente tuviera el oxígeno para hacerlo. Luego viene el gobierno con unos decretos de emergencia donde se paró, se cerró toda la operación, todos a casa, todos confinados, la operación aérea completamente paralizada. Y una vez se logró empezar y se reanudaron labores, el propósito era y el desafío era pasar de operar la anterior terminal a esta nueva, y ahí tengo que mencionar una aerolínea que nos ayudó en todo, a todo el país en el propósito de reconectarse, de revincularse con las diferentes regiones, que fue EasyFly. Actualmente ya cambió su razón social, que hoy es Click. De verdad, esa aerolínea, el país contó con esa aerolínea, arrancó, la primera que arrancó desde el aeropuerto Matecaña, y la última, creo que fue 18 de agosto de 2020, el último vuelo, no, el primer vuelo luego del confinamiento que se desarrolló con EasyFly, y el 1 de septiembre, si no estoy mal, fue el primer vuelo en la nueva terminal. Entonces, a nosotros nos correspondió terminar la construcción, hacer el tránsito operacional entre la anterior terminal y la nueva, quitarnos el tapabocas, pero todo ese proceso de protocolos tan complejos, llenos de temor, muchos, y por supuesto que eso también tenía unos desafíos en términos operacionales, con el distanciamiento, con cámaras de detección de temperatura, con toda una serie de una parafernalia tenaz que hoy ya la vamos dejando atrás y que tal vez algunos ya van olvidando, pero fue muy difícil. Y por supuesto la pendiente ya de ascenso en términos de ingresos operacional, porque fue un hueco en el que caímos en el 2020. Terrible. El aeropuerto tenía unos ingresos de unos 22.000, 25.000 millones en el 2017 y terminó del orden superando un poco los 80.000 millones en el 2024. Pero en ese año realmente ni para las papitas. O sea, en el 2020. En el 2020, muy difícil. Terminamos como con un poco más de 600.000 pasajeros. Al año siguiente, 2021, fue tal vez 1.600.000 y ya estamos tocando nuevamente los 3 millones. Es decir, el aeropuerto va de pasajeros, en franco ascenso de pasajeros. Y eso, por supuesto, lo que representa en términos de ingreso, y la tasa aérea internacional, que también como ha tenido tan buen desempeño, las rutas internacionales, que eso es algo absolutamente extraordinario en términos de ingreso para el aeropuerto. Esa es una buena pregunta que se me ocurre, Francisco Valencia, después de esta pausa. ¿Por qué la tasa de vuelos internacionales tiene un crecimiento en una región que es interior? Somos una región mediterránea, no tenemos salida al mar, pues obviamente hay un buen promedio de vida, pero no pareciera que tuviéramos un movimiento de pasajeros tan dinámico como el que se está registrando después de esta pausa.
para el baño, ve cómo gotea la llave del lavamanos y cierra la llave. Lo mismo hace Verónica en el lavaplatos mientras lava la loza. Definitivamente esta familia le va a anotar, ¡gol! Esta familia le acaba de anotar un golazo al fenómeno del niño. Únete al ahorro del agua. Si la usamos bien, alcanza para todos. Aguas, nuestra empresa. Aguas y Aguas, patrocinador del Deportivo Pereira. El aeropuerto es capaz de producir pasajeros como ningún otro en la región porque logramos aglutinar las intenciones de viaje de una población que supera las barreras fronterizas de nuestro departamento. Realmente esa es la respuesta clave. Y lo segundo es la posibilidad que tuvimos de acceder a esta nueva infraestructura. Tener una nueva infraestructura, las aerolíneas se animaron a operar desde acá, se arriesgaron y lo hacen muy cómodamente. Cuando uno va a las ferias internacionales, que si bien hay que decirlo y reconocerlo, aún Pereira y el eje cafetero no está en el radar de las aerolíneas globales o de las aerolíneas al menos grandes que operan en el continente de una manera tan clara. Sí hay que decir cuando uno muestra las cifras que les interesa operar desde Pereira. Lo que pasa es que tenemos una gran aerolínea que es American, una gran aerolínea que es Copa, y me parece que la presencia de la última aerolínea que llegó, que es JetSmart, veníamos trabajando, con ellos nos entrevistamos desde 2020 en Indianápolis, me acuerdo. Esta semana estuvieron aquí los grandes ejecutivos, los más altos ejecutivos de JetSmart Me parece de Chile. Extraordinario para Pereira, Mandaron para el una aeropuerto. delegación de Chile. Claro, y ellos vienen a crecer. Me parece extraordinario que la Aeronáutica Civil haya permitido el ingreso de esta aerolínea. Y mire esto, vinieron no solamente a ver el aeropuerto. Hay una anécdota simpaticísima en eso, aunque me alargue. Fueron a la terminal de pasajeros de transporte de Pereira, hablando con Edgar. Compiten. Luis, cuando empezamos a estructurar ese plan de negocio, me preguntaban, Francisco, necesitamos datos de hacia dónde va la gente desde Pereira y de dónde viene. Sí. En transporte terrestre. Sí, claro. Es decir, lo que ellos pretenden es construir nuevo mercado, bajar gente de los buses y montarla en un avión. Y cuando tú ves los precios, entiendes por qué razón, es que tienen con qué competir. De manera que el modelo de negocio de esta aerolínea es realmente disruptivo y logra cavar mercado donde no existe. Es decir, construye nuevos clientes, nuevos pasajeros, y eso es buenísimo para la región. Va a mejorar muchísimo la dinámica económica de la región. A tal extremo que quiero finalizar la anécdota, porque cuando estaba ya finalizando la charla del presidente Mario García, se llama el presidente general para Colombia de JetSmart, con el gerente de la terminal de pasajeros de Pereira, de transportes, Héctor Fabio Artonduaga. Sí. Entonces Héctor Fabio le dijo, venga, pero entonces usted lo que me está sacando información porque usted viene es por mi negocio. Oiga, buena anécdota, claro. Sí. Pero Héctor Fabio recordará, que Héctor Fabio está acá todavía de claro. gerente, recordará que yo le pedí esas cifras. Y es increíble que aún nos falta, y eso sería realmente una línea de trabajo extraordinaria para la región en materia de competitividad, todavía nos falta mucha data, mucha información. Porque cuando uno va a esos ferias internacionales, lo que buscan es información de uno. Sí. Y la construcción de un caso de negocio exitoso. Y no tenemos una minería de datos. Falta mucho. Falta mucho. De datos. Entonces, bueno, la realidad, como para volver al tema, el crecimiento del despegue de este aeropuerto ha sido uno antes de la terminal y otro después de esta nueva infraestructura. Para redondear la respuesta, las aerolíneas se animaron. Fue un atractivo adicional que se construyó en Pereira para que las aerolíneas crecieran más acá que en otras partes del país. ¿Cómo fue la inauguración del Aeropuerto Internacional Matecaña en plena pandemia? Porque los invitados fueron muy limitados. Entiendo que el gobernador de Caldas, el alcalde de Armenia y unas muy poquitas personas estuvieron allí, porque en plena pandemia la congregación de personas, para que nunca lo olvidemos, era prohibido legalmente. Y nos hicieron ver muy antipáticos, la verdad, esos protocolos. Con el alcalde y la junta directiva se había construido una lista pues, mucho más generosa, ampliada, como se quería para un evento de esa naturaleza y para nuestro aeropuerto. Pero cuando tú tienes la presencia del presidente, el presidente te copa todos los espacios. La agenda ya no es tuya, la agenda es del presidente y los invitados son del presidente. Y los protocolos lo obligaban
a que por ese distanciamiento y por el aforo máximo autorizado, pues ya los invitados tocó bajar a la mitad. O sea, realmente por eso fue bastante antipático y tuvimos muchas discusiones al respecto, pero no había nada que hacer. Fue un evento pues bastante sentido, bastante emotivo, en medio de un momento tan crítico social y ambientalmente, económicamente, donde el país le daba un mensaje, donde Pereira le daba un mensaje al país de que era posible resurgir después de estar todos en casa, muchos con dificultades económicas, y Pereira estar inaugurando un aeropuerto, un emblema, un esfuerzo de esta naturaleza tan titánico, realmente fue bastante importante, bastante significativo el mensaje que enviábamos desde Pereira a todo el país. Varias anécdotas, por ejemplo, la placa de inauguración. Los concejales, en esa placa estaba la junta directiva y no estaban los concejales. Wow. Entonces, claro, es que los concejales fueron los que aprobaron y discutieron el tema del APP, ese modelo. Y eso fue una discusión bastante razonable y mandamos a hacer una placa a último momento para que, y si tú la ves, ahí están todos los concejales que estuvieron en ese momento y los de en el momento de la discusión y en el momento de la inauguración, si no estoy mal. Eso como anécdotas de ese momento y cómo explicarle a la gente que habíamos invitado, que había que bajarla del bus por orden presidencial, pero bueno, se logró hacer y realmente fue, como lo mencioné, muy emotivo. Es que es importante señalar esto, Francisco Valencia. Esa placa para los concejales era un requisito sine qua non, porque si ellos no hubieran aprobado la alianza público-privada que se había estructurado durante la administración de Enrique Vázquez como alcalde de Pereira y la gerencia de Yolanda Cerón, ellos presentaron la propuesta al Consejo, siendo el aeropuerto propiedad del municipio y siendo el Consejo Municipal la junta directiva por excelencia de la junta de juntas, como la llamo yo, no hubiera sido posible la modernización del aeropuerto. Y ellos tenían mucha razón de que dónde está el reconocimiento, no para ellos, sino para el Consejo Municipal. Y yo quiero traer a colación este tema. ¿Por qué se está hablando de la celebración de los 80 años del Aeropuerto Internacional Matecaña? Por una razón muy sencilla, porque hubo un acuerdo del Consejo Municipal en el año de 1944, o sea, hace 80 años, el acuerdo 034, por medio del cual el Consejo Municipal crea el aeropuerto Matecaña y da el primer paso para la convocatoria al famoso CONVITE. Como una junta cívica que había en ese momento. Correcto. Así pero es el aeropuerto, es es que la explicación es muy sencilla, además es práctica. La hacienda Matecaña era una propiedad privada y para poder comprar la hacienda Matecaña, el terreno, lo primero que se produjo fue una autorización del Consejo Municipal para que el municipio comprara el terreno. Un alcalde no puede comprar tierra ni vender tierra del municipio si no tiene la autorización del Consejo. Así es. Desde esa época hasta nuestros días. Así es. ¿De acuerdo? Entonces, al producirse el acuerdo del Consejo creando, el alcalde ya tenía la capacidad, usted es abogado, yo también pasé por la Universidad Libre, no tenía la capacidad jurídica ni la delegación administrativa que da esa capacidad jurídica para hacer la adquisición de la tierra. O sea que habría que hacer una placa con motivo de los 80 años recordando quiénes eran los concejales que aprobaron la creación del aeropuerto Matecaña. Sería interesante, en la gerencia, en la sede administrativa del aeropuerto, está la placa de 1976. Creo que el alcalde era Octavio Mejía Marulanda. Octavio Mejía Marulanda. Y ahí está la junta, alcalde. Que fue cuando ahí está en la gerencia del aeropuerto, pero es mucha gente para recordar. Yo creo que no solamente quienes están en esa placa, y es un muy buen motivo esta nueva celebración del cumpleaños del aeropuerto para seguirle haciendo homenaje a quienes participaron en la construcción de él. Bien, a usted le cabe pues el honor de haber sido gerente del aeropuerto en la época más difícil de la historia del aeropuerto, ¿de verdad? ¿Lo siente de esa manera? No podría saber qué otros desafíos vivieron en un principio. Yo me imagino que eso fue bastante retador,
pero no hay duda que la pandemia realmente nos llevó a momentos bastante angustiosos y que las preocupaciones eran en todos los frentes, de manera que yo me siento muy honrado, muy agradecido con la ciudad, con el alcalde de su momento, con la junta directiva y con todos los colaboradores que estuvieron allí, con el mismo concesionario que no dio el brazo a torcer, con las aerolíneas, o sea, tanta gente de verdad y recuerdo cómo se me cortaba el aire en la garganta cuando en el micrófono del mostrador en la sala de abordaje de ese primer vuelo, un vuelo de Avianca hacia Bogotá, casi que sí, se me cortaba la voz recordando ese momento porque lo que estaba sucediendo era bastante significativo en términos de resurgir como plataforma económica, social y como ciudad en el momento de pandemia. Francisco Valencia, en este seriado sobre el aeropuerto Matecaña, de manera muy breve, muy concreta, por favor, yo tengo una pregunta breve y concreta. ¿Usted se ha imaginado a Pereira sin aeropuerto Matecaña? O sea, Pereira es una cosa con aeropuerto y sería otra cosa sin aeropuerto. No hay duda que imaginarnos Pereira pues, sin aeropuerto es un imposible para nosotros, está dentro de nuestros, no solo caros afectos, sino de nuestras vitalidades como ciudad, de nuestra vitrina hacia el mundo, un habilitador extraordinario para inversiones, para el turismo, para las dinámicas sociales, tantos migrantes, por Dios que hoy hay afuera, realmente el aeropuerto constituye ese gran catalizador que nos ha puesto por encima en muchos aspectos de nuestros más cercanos competidores. Francisco Valencia López es gerente del Aeropuerto Internacional Matecaña. En este momento, él está en el equipo estructurador de APPs en la ciudad de Manizales, invitado por el alcalde Jorge Rojas, quien ha entendido que la experiencia adquirida por Francisco Valencia en la APP del Aeropuerto Matecaña es suficiente como para llevarlo a engrosar su equipo de trabajo allá en la capital de Caldas, y le deseamos muchos éxitos y gracias por la compañía aquí en este programa Luis, Puntos de Vista. A ti muchas gracias y a todos quienes ven este programa. Los esperamos a los amigos de Puntos de Vista en nuestro próximo programa. Gracias por la confianza, por la credibilidad, por la sintonía.